Hablemos ahora de Cilia Flores, que fue capturada junto a su esposa Nicolás Maduro y que es llamada la primera combatiente. Ha sido una de las dirigentes con mayor poder e influencia dentro de los círculos políticos en Venezuela. Claro, desde mucho antes de que Nicolás Maduro llegara a la presidencia. De hecho, ella fue de las primeras colaboradoras de Hugo Chávez, incluso antes de que Chávez llegara al poder. Este es el camino con el cual Cilia Flores se convirtió también en una de las figuras más relevantes del régimen venezolano. Desorientada, acompañada de agentes de la DEA, esperaba nerviosa a su esposo, también apresado, Nicolás Maduro. Cilia Adela Flores, por más de 3 décadas, lo ha acompañado en un rol de primera dama que no ha pasado desapercibido, incluso en la caída del dictador venezolano, quien es la llamada primera combatiente. Quiero informar que el día de ayer, 15 de julio, Cilia y yo legalizamos por las leyes de la República lo que ya existía. Nos casamos, nos casó Jorge Rodríguez. Pero Cilia Flores ya era una figura clave del chavismo antes del matrimonio con Nicolás Maduro. Como abogada militante de partidos de izquierda, formaba parte del equipo jurídico que se encargó de la defensa de los militares rebeldes tras el intento de golpe de Estado de 1992, entre los que se encontraba Hugo Chávez. Procuradora, aunque no está aquí, pero he designado, y así lo anuncio, procuradora a la doctora Cilia Flores, Procuradora General de la República. Ella tuvo un poder muy político. Mientras estuvo Chávez vivo, ella siempre estuvo a la derecha de Hugo Chávez Frías como tomadora de decisiones, protagonista, vocera, golpeaba la mesa, y luego que inicia esta relación con Nicolás Maduro, y ya cuando él como presidente, ella asume, cambia y se torna como la esposa de... Continuar el sueño de Bolívar, el proyecto de Bolívar, ese proyecto emancipador por la libertad. Comenzó su carrera política en 1997, tras sumarse al movimiento Quinta República, que apoyaba la candidatura de Chávez, en la que triunfó el año 2000. En esa misma elección, Cilia Flores fue electa como diputada. 5 años después fue reelecta. En ese segundo periodo fue la primera mujer en presidir el Congreso de Venezuela. Quien estén por aprobarse designe como presidenta de la Asamblea Nacional a la diputada Cilia Flores, favor indicarlo con la señal de costumbre. En ese entonces, Maduro era dirigente sindical y cercano a Chávez, formando parte del grupo de seguridad del exmandatario. Esos roles los unieron, se casaron en 2013. Desde entonces, Cilia Flores acompaña a Maduro en todas las actividades oficiales, incluso en las campañas presidenciales, la última en 2024. Orgullosos de ser venezolanos y de hoy haber cumplido con un deber ciudadano. Hoy hemos cumplido con Venezuela. Ella es la que decía quién era ministro, ahí no pasaba nada sin que ella no lo supiera, o decisiones que ella tomaba incluso vía teléfono, de manera expedita, como sabemos una dictadura, sin mantener el respeto por la separación de poderes, ella es la que tomaba decisiones. Digamos que ella era el poder detrás de Nicolás Maduro. ¿Cómo fue que tú me conociste? Un muchacho pide la palabra, ¿no? Y habló y yo me le quedé mirando. Y es verdad, yo dije, oye, qué inteligente, ¿vale? O sea que te impresioné, pues. Me impresionaste. ¿Y cómo me viste? Pero yo no... Ay, te vi. Yo dije, oye, vale, está bien chévere. Ahora Cilia Flores está recluida en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York, junto a su esposo Nicolás Maduro. ¿Por qué fue capturada por Estados Unidos? ¿Qué tan importante es su rol? Llevarse a la esposa garantizaba que no quisiera ella autonombrarse la nueva líder de Venezuela y así dejar a la vicepresidenta que tomara el cargo como presidenta. La derecha fascista se empeñó en destruir a la revolución. Analistas internacionales coinciden que Cilia Flores trabajó en las sombras por la preservación de la hegemonía del chavismo desde que se casó con Nicolás Maduro.
La abogada y política será juzgada en Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo, al igual que su marido. ¡Que viva Chávez! Mientras se mantiene la calma en la frontera que divide Venezuela de Colombia tras la caída de Nicolás Maduro, en Caracas las calles han permanecido bastante vacías y los centros de abastecimiento, muchos de ellos, han estado cerrados durante esta jornada. Algo que contrasta con lo que han vivido los venezolanos que viven fuera del territorio, donde sí se han manifestado con celebraciones y con expresiones respecto al futuro para su país, algo que ha podido registrar Roberto Cox hoy desde Colombia. Es un punto de control de grupos armados, es un corredor comercial vital, es el punto de libertad para los venezolanos que cruzan esta frontera, la que divide Colombia con Venezuela. Aquí se ha centrado la atención tras la caída de Nicolás Maduro. Podemos ver que en la frontera los autos pasan con total normalidad, ni siquiera los controlan, ni siquiera se les sella el pasaporte, hay muy poquito control, no así al revés, donde sabemos que del otro lado, ya llegando a San Antonio de Táchira, del otro lado sí hay mayores controles para quienes quieren ingresar a Venezuela. Eso sí, llaman la atención estas tanquetas y la alta presencia policial militar que hace semanas no se veía. El que no esté visible no significa que no hayamos estado. Hay que tener en cuenta también la articulación que tenemos con los entes institucionales, como lo es Migración Colombia, como lo es nuestra Policía Nacional y como son las autoridades locales, que esa articulación y ese monitoreo hace que se garanticen las medidas de seguridad aquí en el área. Y mientras la incertidumbre crece, cientos de venezolanos al día cruzan hasta Cúcuta para abastecerse de alimentos y enseres. Pues bueno, amigos, estamos esperando a ver cómo sigue la expectativa del lado venezolano y esperar a ver cómo siguen las cosas. No todo está muy solo, todo por todos lados. Vengo a hacer unas compras aquí del lado colombiano y porque hay cosas que ahorita pues están escaseando en Venezuela. Es esto el agua que me queda a mí para poder estar acá. Me toca a veces ir a conseguirme con algún vecino. Sin mostrar su rostro, menos su hogar, un chileno que vive en Venezuela da cuenta de su realidad, bien parecida a la de muchos que desde hace años esperaban un cambio, aunque afirman en las calles no hay ambiente de celebración. Me encuentro en una estación de servicio, está cerrada. Esta estación de servicio es muy transcurrida en el este de la ciudad, se encuentra cerrada. En las calles se siente como un vacío, silencio absoluto. La avenida Francisco de Miranda es una avenida muy transcurrida, atraviesa parte de todo el este caraqueño. Ahora vean ustedes cómo se encuentra esta avenida totalmente sola. La gente no dice nada, de hecho uno no publica nada en redes sociales, yo recién estoy publicando como que estoy feliz, estoy contenta y estoy bien. Básicamente es como salir y entrar como que nadie se dé cuenta que tú estás allá. Uriana nació en Venezuela, vive en Chile, pero la captura de Maduro la sorprendió en su país de origen. Bueno, a mí me pasó que yo estaba con unos primos y de repente vi noticias internacionales de que justo estaban bombardeando Caracas y salimos nosotros del bar y nos enteramos así, llegamos a la casa, encendimos el televisor, nada por supuesto de televisión nacional, sino todo en redes sociales. Emoción dice que cada venezolano está viviendo en silencio en sus casas, la mayoría prefiere no hablar. Disculpe, no molestemos, estamos en vivo para Chile, ¿cómo está? Pero ahorita no estoy voy rápido. La política es una cuestión que solo ellos saben qué van a hacer y qué van a hacer. Que sea lo mejor, que ganemos todos, que haya una buena democracia, más nada. Y apuntar siempre, lo he dicho cuando así las cosas, que hay que creer en Venezuela. En Chile, la emoción desbordó las calles en más de una ciudad. En la capital, el Parque Almagro, se repletó de ciudadanos venezolanos que esperan cuanto antes regresar a su patria. Tengo 15 años que no entro a mi país, porque no puedo entrar. 15 años y tengo una sola hija, que la tengo en los Países Bajos. Historias como estas dolorosas se repitieron entre quienes hace años decidieron migrar desde Venezuela, lejos muchos de ellos de sus familias. Siempre pusieron muchas trabas para llegar allá y gracias a esto que está pasando pues podemos decirle
que allá que nos esperen. Es el anhelo de varios, caminar nuevamente por este puente, pero ahora de regreso a casa. Durante décadas, Venezuela gozó de una muy buena situación económica. Se construyeron grandes edificios, la educación era gratuita, se modernizó. Era el país de la región más rico y poderoso, pero todo eso giraba a un recurso, el petróleo. Y es precisamente el petróleo uno de los grandes protagonistas de esta intervención norteamericana. Ayer el presidente Donald Trump reconoció que ese era uno de los objetivos, que querían recuperar el petróleo para las empresas estadounidenses y que compañías petroleras de ese país se harán cargo de la explotación del recurso. Caracas, Caracas, nadie lo puede negar, pero qué lindas muchachas en Barquisimeto hay. Conocido como el millonario de América, el paraíso petrolero o la Venezuela Saudita. Todo el mundo tenía acceso a comprar muchos bienes porque el dinero fluía en todas partes. Gracias a la explotación y comercialización del petróleo, Venezuela tuvo grandes ingresos que hicieron que el país fuera por lejos el más rico de toda Latinoamérica. Entre los años 40 hasta los 80, Venezuela gozó de una estabilidad financiera envidiable por todo el mundo. Se construyeron grandes edificios, carreteras, la benzina era muy barata, se fortaleció la educación, entre varias otras medidas. Todo gracias al petróleo. Sus hijos y ellos mismos estudiaron en universidades públicas financiadas por el Estado venezolano. Tenían el Producto Interno Bruto más alto de la región. Fue el país más rico de la región gracias a la industria petrolera y gracias también a que nuestro primer socio comercial era Estados Unidos. Una época de bonanza que comenzó a disiparse. En la década del 70 se nacionalizó el petróleo en Venezuela. Todo marchaba bien hasta que en el 80 el precio de este recurso natural cayó fuertemente. Toda esta riqueza que se dio fue monoproducto, gracias al petróleo por los dólares que entraban al país. Y nunca fueron capaces, lamentablemente, de desarrollar otros sectores productivos. Fue el caldo de cultivo finalmente para que el año 91 llegara el chavismo al país. Y ahí ocurrió un punto de inflexión. La alta inflación, el bajo precio del petróleo, la falta de otros sectores productivos y una débil democracia llevaron a que la Tierra de Gracia diera un giro de 180 grados. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, las empresas privadas fueron expropiadas. Se formaron cambios legales para que el Estado tuviera el control mayoritario de proyectos productivos, a tal punto que 2 empresas estadounidenses ganaron demandas internacionales y aún esperan ser indemnizadas. La faja petrolífera del Orinoco es íntegramente venezolana. Venezuela es libre. Nuestro petróleo es nuestro. Fue y ganó y la gente votó por un Mesías buscando un cambio, pensando que la democracia que teníamos estaba muy corrompida y realmente habían casos de corrupción, pero se podía mejorar sin tener a un golpista en el poder. Este aceite mineral es el eje central de Estados Unidos. Así lo hizo saber explícitamente Donald Trump. Vamos a recuperar el petróleo que francamente deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo. Se está extrayendo mucho dinero de la tierra. Vamos a recibir un reembolso por todo eso. Vamos a recibir un reembolso por todo lo que gastemos. Y la estrategia de Estados Unidos no es al azar. Según la OPEC, los principales 5 países con mayores reservas petroleras son Venezuela en primer lugar. Lo sigue Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes. Venezuela tiene más o menos el 18% de las reservas de petróleo del mundo, pero hoy día Venezuela produce aproximadamente solo 1 millón de barriles de petróleo al día, que eso no es nada comparado con lo que se mueve mundialmente. Y ahí es donde está la riqueza, en la explotación del oro negro, pero también en las llamadas tierras raras, sectores donde hay componentes minerales muy específicos y escasos en el mundo, que son vitales para la tecnología y defensa. Lo que se necesita es voluntad política para que se lleguen a los acuerdos necesarios y podamos renacer a esa Venezuela pudiente. Es el sueño de los venezolanos volver a esa tierra próspera, donde el país crecía a pasos agigantados. El costo de eso aún está por verse.